Comunidad, antes que nada, les quiero pedir una disculpa por no haber podido subir video el domingo. Fue más que nada porque todo el día nos tuvieron sin luz y la estuvieron poniendo por los lapsos, ¿qué será? De una hora y media más o menos en el transcurso de todo el día, y así estuvieron hasta el día martes. Y pues fue por eso que no pudimos subir, pero aquí está la historia prácticamente que iba a ser para el domingo. Se las traemos el día de hoy jueves. Espero me puedan disculpar. Sin más, ahora sí pasamos a la historia. Hola, buenas noches. Tengo 29 años y durante gran parte de mi vida sufrí un grave problema que hasta el día de hoy no tiene solución: la timidez. Siempre me costó mucho hacer amigos y ni hablar de tener novias. De hecho, cuando cumplí 20 años, nunca ni siquiera había besado a una chica, ni mucho menos, por supuesto, tener relaciones. Durante gran parte de la escuela secundaria, la pasé en la soledad. Solo tenía un amigo, que era un profesor de geografía, que creo que se había apiadado de mí porque me veía muy solitario en las horas de recreo. Cuando tenía que realizar alguna tarea grupal, me costaba horrores llevarla a cabo. Yo sabía que era muy inteligente, pero cuando tenía que hablar en público o con una mujer, se me quedaba la mente en blanco y quedaba como un idiota. Tuve estos padecimientos durante toda mi adolescencia y créanme que en muchas ocasiones pensé en suicidarme porque la verdad me sentía muy inútil y estúpido. Muchas de mis compañeras se burlaban de mí. Para el colmo, tengo una piel muy blanca y cuando me avergüenzo por algo, me sonrojo intensamente como si fuera un tomate. Entonces mis compañeras se acercaban a propósito y me hablaban poniéndome el cuerpo muy cerca. Yo entonces comenzaba a tartamudear y me ponía rojo, sentía las orejas ardiendo y finalmente tenía que huir seguido de las risas de mis compañeras. Todo esto transcurrió sin cambios durante años y años, y yo me sentía cada vez peor, sumido en una grave depresión. Creo que no me quité la vida porque sabía que esta decisión le provocaría mucho dolor a mi madre, y yo no quería hacerla sufrir así, por lo que simplemente decidí resistir y seguir con mi vida. Me gradué en la preparatoria y comencé en la universidad pensando que quizás todo cambiaría. Sin embargo, no tardó en transcurrir algunos días para darme cuenta de que mi destino parecía marcado. En poco tiempo, mis compañeros universitarios, que yo había creído que serían más maduros y serios, comenzaron a burlarse de mí por mi timidez y mi evidente pánico hacia las mujeres. Estaba en la universidad, pero nada cambió. Entonces supuse que así sería mi vida para siempre. Pasaba gran parte de mis días estudiando, pues era mi único refugio. Tenía muy buenas notas, pues era lo único que hacía. No salía a beber ni de fiesta, no practicaba deportes, solo estudiaba y estudiaba. Y cuando me cansaba de leer los apuntes, me distraía un poco jugando a videojuegos o mirando YouTube. Un día, una de mis profesoras de la universidad anunció lo que yo tanto temía, que deberíamos exponer un trabajo en grupo, pasando al frente de forma oral. Me tocó hacer un grupo con 3 chicas, justo yo que era incapaz de hablar sin tartamudear frente a una mujer. Estas chicas, en un principio, me trataron con respeto, pues no me conocían demasiado. Sin embargo, cuando ya transcurrió el tiempo y vieron que no podía aportar nada al grupo, comenzaron a despreciarme y a burlarse de mí. Yo quería decirles que tenía una fobia muy especial, pero por supuesto nunca me atreví a hacerlo. Llegó el día de la exposición y yo estaba aterrado. Sabía que tendría que pasar al frente y hablar frente a 30 o 40 alumnos que clavarían sus ojos en mí. Yo me sentí en una situación de pánico. Mis compañeras de grupo me advirtieron que debería hacer un buen papel porque, de lo contrario, arruinaría todo el trabajo en conjunto que habíamos hecho. Llegó la hora de la exposición. Yo sentía que me faltaba el aire. Escuché unas risitas que provenían del fondo del salón. Caminé hacia el frente del aula junto con mis compañeras. Ellas comenzaron a hablar sobre la temática. Cuando llegó mi turno, dije 2 palabras y de repente sentí que todo daba vueltas a mi alrededor. Veía los ojos de los otros alumnos clavados en mí, burlones y expectantes, y entonces me desmayé.
Me desperté en la enfermería, atendido por una enfermera. Ella me estaba aplicando una bolsa de hielo en la cabeza, pues me había golpeado en ese lugar al caer. La mujer parecía estar al tanto de lo que había sucedido porque, sin preguntarme nada, me dijo: «Tú pareces un joven muy inteligente. Lo veo en tu mirada, pero tarde o temprano deberás resolver tu problema de timidez. Si no lo haces, estarás condenado al fracaso». En ese momento pensé en decirle: «Señora, lo sé perfectamente y es algo con lo que me ha atormentado desde que tengo memoria». Sin embargo, opté por no decirle nada. La mujer continuó: «Mira, hijo, sé que eres un buen chico, pero es hora de tomar el asunto por las riendas. No puedes seguir escondiéndote y desmayándote cada vez que tienes que hablar con alguien. Te aconsejo que hoy mismo empieces a curar tu fobia». «Toma», me dijo, y me dio una tarjeta. «Debes empezar a hablar con las mujeres. Este número te servirá para empezar». Como yo no quería sujetar la tarjeta, ella me la colocó en el bolsillo de mi camisa. Luego llegó mi madre, quien me llevó a mi casa. Ella no sabía nada de los tormentos que me afectaban. Ella pensaba que, como tenía todos 10 en mis notas, mi vida estaba totalmente encaminada. Pero por supuesto, nada más lejos que eso. Yo, en realidad, estaba al borde del abismo. Esa misma noche, mientras miraba sin poder concentrarme en la televisión, recordé la tarjeta que me había dado la enfermera. Por curiosidad, la saqué y vi que tenía un número telefónico y abajo solo un nombre: Natasha. Yo no había pensado nunca en hablarle por teléfono a una mujer. Jamás me hubiese atrevido a hacerlo, pero sí podía intentar enviarle un WhatsApp. Agendé el número y antes de enviar el mensaje, observé la foto que Natasha tenía de perfil. Vi que se trataba de una mujer muy hermosa, de estas que parecen actrices de Hollywood. Tenía el cabello largo y rojo, un rostro muy bonito y armonioso, y un cuerpo que parecía el de una diosa griega. Mis manos comenzaron a temblar al ver esta foto y al darme cuenta de que estaba a punto de escribirle. Después volví a intentarlo, pero no me atreví a enviarlo. Para esa altura, yo temblaba de cuerpo entero. Estaba empapado en sudor y creía que iba a desmayarme en cualquier momento. Finalmente, luego de 2 o 3 horas de intento, conseguí enviarle un simple mensaje: «Hola». Eran las 2 de la mañana y pensaba que no me respondería. Fue por eso que me sorprendí al ver que ella de inmediato me contestaba: «Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?». Creo que al ver este mensaje dejé escapar un gemido de miedo. Mi corazón golpeaba furiosamente en mi pecho. Me dolía la cabeza y sentía el latido detrás de mis ojos. Sin embargo, de alguna manera me las arreglé para contestarle: «Hola, soy Joaquín». Mientras escribía esto, el teléfono se me cayó de las manos por los nervios. Natasha al poco tiempo me respondió: «¿Cómo estás, Joaquín? ¿Quieres venir a verme? Estoy totalmente libre ahora». Yo entonces supe que se trataba de una sexoservidora. En realidad lo había sospechado desde un primer momento, solo que este mensaje me lo confirmó. Pensé en la enfermera. Ella había intentado ayudarme pasándome el teléfono de una sexoservidora. Yo no supe si aquello podía ser buena idea o no. De todas formas, la imagen de Natasha me había despertado oscuros deseos que se intensificaron cuando Natasha me envió una foto en la que se mostraba semidesnuda, solo cubierta por una ropa interior blanca de encaje. Posaba con una sonrisa y enviaba un beso que yo sentí como dirigido a mí. El corazón de inmediato volvió a acelerarse y comencé a sentir que mi entrepierna ardía en deseo, a tal punto que sentí dolor. De alguna manera logré reunir el coraje para decirle que quería ir a verla. Entonces ella me pasó su dirección. No estaba tan lejos de mi casa, quizás debía caminar unas 20 cuadras. Con el cuerpo todo tembloroso y sudoroso, me apresuré a cambiarme y luego me dirigí hacia el lugar. En el camino dudé varias veces, incapaz de contener mis miedos. Me sentí al borde del pánico y me obligué a respirar hondamente en varias ocasiones. Finalmente, cuando llegué al departamento de Natasha, me sentía como un hombre sin fuerzas y otra vez al borde del desmayo. Apenas podía respirar. Golpeé la puerta y Natasha abrió.
Lo que vi detrás de esa puerta me terminó de quitar el aliento. En persona, Natasha era mucho más hermosa y más excitante todavía que en las fotos. Tenía una piel de seda y sus cabellos rojos parecían brillar en fuego. Su cuerpo era exquisito e invitaba a los más deslumbrantes placeres que puede sentir un hombre. Ella me sonrió y me dio un beso en la mejilla y luego me atrajo hacia ella, invitándome a pasar a su departamento. Yo en ese momento vivía toda la situación como si fuera un sueño. Me sentía flotar en una nube. Vi que Natasha se daba cuenta de que yo estaba nervioso, entonces sonrió y me dijo: «Relájate, Joaquín, vamos a pasar un buen momento, vamos a pasarla muy bien. Toma, bebe este trago y te calmará un poco». Me dio la copa de algo que parecía ser un whisky o licor. Yo la tomé de un solo trago y un fuego me corrió garganta abajo. Me estremecí y ella rió, pero no burlándose de mí, sino de una forma muy tierna. En ese momento sentí que podía tener una conexión con ella. Natasha me tomó del pantalón y atrajo su cuerpo hacia el mío. Luego me besó y yo sentí que estaba a punto de incendiarme. Las emociones eran tan intensas que era incapaz de gobernarlas. Yo temblaba de una manera muy marcada, jadeaba como si hubiese corrido un maratón de 40 kilómetros. Natasha, al advertir esto, pareció compadecerse de mí. Entonces me dijo: «Ven, vamos a la cama, no esperemos más». Yo pensé que me desmayaría en el camino. Natasha, antes de continuar, me pidió una cantidad de dinero. Le di sin pensar. Luego sacó un condón de un cajón de su mesa de luz y me desvistió con una facilidad que me deslumbró. Luego me colocó el condón y ella comenzó a quitarse la ropa. Créanme que su cuerpo era lo más exquisito que vi en mi vida. Era algo infernal y delicado al mismo tiempo. Era como contemplar una obra de arte, y supe que podía seguir mirándolo durante el resto de mi vida. Natasha me invitó a su cama mientras se acostaba boca arriba. Vi que su pelo se abría en abanico y por un momento parecía como un fuego sobre la cama. Ese mismo fuego que yo sentía en mis entrañas. Me acerqué hacia ella y volvimos a besarnos. No sé cómo, no tuve un paro cardíaco en ese momento. Me sentía en el cielo y en el infierno a la vez. La siguiente hora transcurrió muy rápido para mí. Creo que volqué mi amor sobre ella al menos 3 veces y me sentía muy bien contenido por ella, ya que me hablaba con palabras dulces y parecía entender todo mi dolor. Cuando aquella hora terminó y yo tuve que abandonar el departamento de Natasha, pensé que estaba profundamente enamorado de ella. Nunca había sentido algo así por nadie y supe que mis pensamientos girarían en torno a Natasha durante lo que restaba de mi vida. Al día siguiente, al regresar a la universidad, vi que todos me miraban con desprecio, con lástima o con burla, pero a mí no me importaba, porque sabía que mi vida había cambiado. Ahora tenía un objetivo, un propósito, y ese era conquistar el corazón de Natasha. Volví a escribirle esa misma noche y de nuevo concertamos una cita amorosa. Yo albergaba la certeza de que nada más importaba, ni siquiera mi carrera. Podría dejar todo por ella, darle mi corazón, mi vida. Tal era la pasión incontrolable que sentía por esa increíble mujer. Las noches con Natasha se repitieron hasta que me quedé sin dinero. Entonces, desesperado, comencé a vender mis pertenencias. Primero mi computadora, luego mi PlayStation, finalmente algunas de mis ropas y zapatillas. Pero como yo no trabajaba, el dinero se seguía gastando una y otra vez en esas noches intensas, pero pasionales con Natasha. Llegó un momento en que supe que tenía que tomar una decisión: conseguir dinero, un trabajo estable o conquistar a Natasha. Pero en ese momento era muy difícil conseguir trabajo. Había una gran crisis económica y prácticamente no había ofertas de empleo. Además, yo no tenía muchos estudios y mucho menos experiencia laboral. Quedaba entonces la otra alternativa, la de conquistar a Natasha, pero realmente no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo conquistar el corazón de una mujer como esa. De hecho, no sabía conquistar el corazón de ninguna mujer. Comencé a desesperarme hasta que se me ocurrió una alternativa, la de amarrar su amor. Sé que este tipo de cosas pueden parecer absurdas. Mucha gente no cree en la brujería y de hecho,
Yo tampoco hasta ese momento. Pero la desesperación te lleva a recurrir a soluciones estúpidas. A través de un aviso en internet, descubrí que había una bruja en la ciudad, una tal Madame Roma. Ella decía que podía hacer ataduras de amor por una cantidad razonable de dinero. Fui a verla al día siguiente. Le expliqué mi situación y Madame Roma me escuchó atentamente. Yo pensé que se burlaría de mí, pero nunca hizo tal cosa. Parecía muy profesional. Ella me dijo que debía conseguir algún elemento de Natasha, como por ejemplo, una prenda de ropa o, de ser posible, algún resto orgánico como una uña o un cabello. Una vez conseguido esto, ella procedería a realizar el ritual de atadura para que Natasha se enamorase de mí. Con mis últimos ahorros, compré una hora más de amor de Natasha. En uno de sus descuidos, le corté un poco de su cabello. Luego fui con Madame Roma y se lo di. La mujer entonces comenzó a realizar un extraño rito. Colocó este cabello dentro de un recipiente mientras recitaba oraciones. Luego me pidió una gota de mi sangre y me ordenó introducirla en ese mismo recipiente. Mezcló ambas cosas, mi sangre y el cabello de Natasha, al mismo tiempo que agregaba una especie de aceite espeso y de color rosado. Luego me dijo que pusiera este recipiente debajo de mi cama durante las siguientes 3 noches. En la cuarta, supuestamente, Natasha llegaría a mi casa y quedaría enamorada de mí. Fue eso lo que hice. Al llegar a mi habitación, coloqué el recipiente debajo de mi cama y aguardé durante 3 noches. Al cuarto día, y sin que yo supiera cómo, Natasha llamó a mi casa. La atendió mi madre. La observó con un gesto de desagrado, pues se dio cuenta de inmediato de que era una trabajadora sexual. Yo salí presuroso para atenderla. Entonces Natasha, como si ya no pudiera contenerse, me dio un beso muy apasionado, todo frente a los ojos asombrados e indignados de mi madre. Luego, Natasha dijo que había averiguado mi dirección a través de un colega. Yo, sorprendido, le pregunté quién era ese colega, y Natasha me dio el nombre de la cocinera de la escuela. Fue ahí donde me enteré que la cocinera tenía una doble vida y un doble trabajo. Mi madre, mientras tanto, escuchaba toda esta conversación en el vano de la puerta. Finalmente, no pudo contener su ira y me preguntó quién era esa mujer. Yo le dije que era la mujer de mi vida. Entonces, Natasha me volvió a abrazar y sonrió mientras aseguraba que ella sentía lo mismo por mí, que se había enamorado y era la primera vez que le pasaba algo así con un cliente. ¿Cómo un cliente?, repitió mi madre. O sea que tú... Sí, dijo Natasha con orgullo. Yo soy una sexoservidora. Su hijo me contrató durante mucho tiempo, pero finalmente comprendí que estoy enamorada de él y quiero pasar el resto de mi vida junto a su lado. Mi madre aún seguía indignada. Pese a la honestidad de Natasha, dijo que no toleraría que su hijo saliera con una sexoservidora. Entonces me echó de la casa. Al quedar sin dónde dormir, Natasha me hizo un lugar en su propio departamento y fue así como comenzó nuestra convivencia. Ella en un principio intentó seguir trabajando con sus clientes habituales, pero yo no se lo permití. Ella pareció asustarse un poco y dijo: «Entonces, si tú no trabajas y yo no trabajo, ¿de qué viviremos?». Yo le prometí que conseguiría trabajo y podría mantenernos a los dos. Durante los siguientes meses, entonces, me dediqué a buscar empleo, pero como dije anteriormente, el mercado laboral estaba muy complicado. Yo apenas si conseguí un trabajo como repartidor, pero el dinero que ganaba era insuficiente para que viviéramos ambos de una forma demasiado incómoda. De hecho, pasábamos muchas necesidades y a veces ni siquiera teníamos para comer. Llegó un momento en que Natasha dijo que no podíamos seguir viviendo así y me propuso que le permitiera regresar a su antiguo trabajo. A mí la idea en un principio me desagradó, pero luego tuve que dejar el orgullo de lado y aceptar. Esa misma noche comenzó a trabajar de su antigua profesión. El primer cliente que llegó era muy joven y apuesto. Yo, en ese momento, estaba oculto en el baño para permitir que Natasha desarrollase su profesión con la mayor tranquilidad posible. Espiaba todo a través de la puerta entreabierta y en cuanto vi las características físicas del joven, me sorprendió el tamaño de su miembro.
Eso, además de que era muy atractivo físicamente, me hicieron volver loco de los celos. Entonces salí de mi escondite y lo quité de encima de Natasha de un empujón. El joven, sorprendido, se incorporó rápidamente y preguntó quién era yo y de dónde había salido. Entonces le dije orgullosamente: soy el novio de Natasha. Pero el joven se echó a reír, me miró de arriba abajo y luego dijo: ¿tú el novio? No me hagas reír. Mira lo que eres un chiste caminante. Eres feo y tienes el cuerpo de un niño desnutrido. Es imposible que Natasha se haya fijado en ti. Y luego siguió riendo. Esta risa a mí me provocó una inmensa furia. De golpe me llegaron a la mente los años de burla en la escuela y en la universidad. Entonces, con un grito de rabia, me abalancé sobre el joven y comenzamos a luchar. Él intentó defenderse, pero yo poseía la fuerza de muchos años de rencor y odio. No pudo conmigo y yo pronto me puse a horcajadas de él, ahorcándolo con todas mis fuerzas. Natasha intentó intervenir, pero yo no entraba en razones. El joven se sacudía desesperado, intentando sacarme de encima. Fue perdiendo fuerzas mientras su rostro se ponía cada vez más amoratado. Finalmente, sus ojos parecieron salirse de las órbitas. Él quedó inmóvil. Acababa de matarlo con mis propias manos. ¿Qué has hecho?, gritó Natasha, horrorizada. Dios, Joaquín, ¿qué es lo que has hecho? Yo no podía creer tampoco en lo que acababa de hacer. De alguna forma intenté remediar la situación, pero era imposible. Natasha intentó cubrirme. Sin embargo, a los pocos días, la policía descubrió el homicidio y no tardó en encontrar al culpable. Era yo. Me dieron 30 años de cárcel. Actualmente, cuento todo esto desde la penitenciaría. Después de algunos años aquí adentro, he aprendido a reflexionar sobre mis acciones y las consecuencias devastadoras que tuvieron para todos los involucrados. Mis días transcurren entre las rejas, viendo a Natasha solo una vez por semana, durante las breves visitas permitidas. La vida ha seguido su curso afuera, y Natasha ha tenido que enfrentar su propia senda. A través de nuestras conversaciones fugaces, he sabido que ha reconstruido su vida, trabajando con un ahínco para salir adelante. Aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes, el recuerdo de aquellos días turbulentos y trágicos siguen presentes en mi mente, como un recordatorio constante de las decisiones que uno toma en la vida. A veces me pregunto qué hubiera sido de nosotros si las cosas hubieran sido diferentes, pero la realidad es que ahora debo de enfrentar las consecuencias de mis acciones y buscar la redención, si es que alguna vez puedo encontrarla tras los barrotes de esta celda. Y bien, comunidad, ¿qué tal les pareció esta historia? Me pueden dejar aquí en la sección de comentarios sus opiniones. Y pues no se olviden suscribirse y dejar un like, que eso nos ayuda bastante a nosotros para seguir adelante. Y sí, hay que hacer las cosas por el buen camino más que nada, para pues evitarnos todos estos problemas. Y pues le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Joaquín y un fuerte abrazo, y que pues le eche muchísimas ganas. Y sin más, dulces pesadillas.